Antes de comenzar con la clase de verbos en portugués, vamos a hacer una pequeña introducción al estudio de los verbos en español para que puedan hacer después la comparación y les sea mucho más fácil entender. Bienvenidos entonces a introducción sobre verbos. Normalmente cuando preguntamos qué es el verbo, la respuesta inmediata que todo el mundo hace es decir que es una acción, pero en realidad es una clase de palabra en la que se expresan no solamente acciones, sino también procesos, estados o existencias que afectan a las personas o a las cosas y tiene una variación en tiempo, modo, voz, número y persona y funciona, si hacemos el análisis de oraciones, como el núcleo del predicado. Los modos verbales son las diversas formas en que la acción del verbo puede expresarse y en la gramática española y en la portuguesa también existen tres grandes modos verbales: el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. El modo indicativo expresa las acciones concretas y reales. Por ello se lo ha definido muchas veces como el modo que trata de describir el mundo real y que se utiliza para expresar afirmaciones, como por ejemplo, Pedro estudia todas las noches. El modo subjuntivo expresa una posibilidad, una acción hipotética. Por ejemplo, si se modifica la oración anterior, la misma estaría escrita así: es preciso que Pedro estudie todas las noches. Existe una gran diferencia entre ambas oraciones, ya que la primera enuncia un hecho real, mientras que la segunda expresa un deseo, una acción que no ocurre en un momento concreto. Los verbos conjugados en el modo imperativo sirven para expresar alguna orden, para advertir, amenazar o rogar, como por ejemplo, estudiar si no querés reprobar, haz tu trabajo, váyanse a dormir ahora mismo. Los tiempos verbales se dividen en simples y compuestos. Un tiempo verbal simple es cuando se constituye por un solo verbo, mientras que los tiempos compuestos están dados a partir de la suma de un verbo auxiliar y de otro verbo en participio, o sea que son dos verbos que forman el tiempo verbal. Además, los tiempos verbales indican las acciones que pueden tanto ocurrir en el presente, en el pasado o en el futuro. No português, os tempos verbais indicam ações que podem ocorrer no passado, pretérito, no presente ou no futuro. Podem ser simples, formados por uma só forma verbal, ou compostos, formados por uma forma verbal do verbo ter, mais o particípio de um verbo principal. Ahora vamos a ver algunos tiempos verbales y algunos adverbios que tienen relación con el tiempo. Hay muchos adverbios. Los adverbios son palabras que indican distintas circunstancias y lo vamos a ver en português. Os tempos verbais podem ser presente, indica a ação que acontece durante o momento em que se fala, por exemplo, eu estudo. Pretérito, que indica a ação que aconteceu antes de se falar, por exemplo, eu estudei. E o futuro, que indica a ação, que a ação vai acontecer depois de se falar, por exemplo, eu estudarei. Os advérbios são uma classe de palavras invariáveis que indicam circunstâncias diversas e depende da circunstância, podem se classificar de lugar, perto, longe, aqui, lá, ali, acolá. De tempo, que são os que nos interessam neste momento, ainda, jamais, nunca, sempre, agora, depois, antes. De modo, bem, mal, assim, calmamente, e quase todas as palavras terminadas em mente. De intensidade, muito, pouco, extremamente, intensamente, grandemente e enormemente. De negação, não e nem. De afirmação, sim, certamente, y de dúvida, talvez, quizá o porventura. Esto quiere decir que los adverbios, acá nos interesa trabajarlos de tiempo, ainda es todavía, jamais, jamais es jamás, nunca igual, sempre, siempre, agora es ahora, depois, después, antes igual.
estos adverbios nos van a dar una idea de en qué tiempo está indicando que ocurre la acción que estamos estudiando. Los tiempos verbales dependen de los modos verbales y en este caso vamos a estudiar los del modo indicativo. En la tabla que tienen a la izquierda está el modo y están los tiempos simples. Puse todos los modos, indicativo, subjuntivo e imperativo, y los tiempos simples para el indicativo el presente, el pretérito imperfeito, el pretérito perfeito, el futuro do presente, el futuro do pretérito, para el subjuntivo el presente, el pretérito imperfeito, el futuro, y el imperativo el afirmativo y el negativo. Y los tiempos compostos o compuestos en portugués van a ser el presente continuo y el futuro inmediato. El presente continuo se forma con el verbo estar en el presente más el gerundio, y el futuro inmediato se forma con el verbo ir en presente más el infinitivo. Para darles un ejemplo, el verbo estar, eu estou gravando, sería el presente continuo, y el futuro inmediato, eu vou gravar. Las voces verbales, en castellano nosotros tenemos de la voz activa y de la voz pasiva. Y en portugués, además, tenemos la voz reflexiva. ¿Qué son las voces del verbo? Em português, indicam se o sujeito gramatical é o agente ou o paciente da ação verbal, ou seja, se pratica ou se sofre a ação. En español sería si el sujeto gramatical es el que realiza la acción o la sufre a la acción. En portugués hay tres voces verbais: voz ativa, por ejemplo, eu vi un menino no parque. En este caso, la voz activa me indica que yo vi al nene en el parque. En la voz pasiva, o menino foi visto por mim, sería el niño fue visto por mí. Y en la voz reflexiva, eu vi-me ao espelho, yo me vi en el espejo. Generalmente, a voz ativa é usada quando o sujeito gramatical pratica a ação verbal. Indica assim que o sujeito gramatical é o agente da ação. En español, la voz activa decimos que es cuando el sujeto de la oración es el que hace la acción. Ejemplos en español: yo comí torta, mi hijo se compró un sombrero y los alumnos leyeron los libros. En português, eu comi o bolo, meu filho comprou o chapéu e os alunos leram os livros. En español nosotros tenemos que la voz pasiva se usa cuando el sujeto gramatical es el que sufre la acción. Y generalmente cuando usamos la voz pasiva, en un análisis de oración nosotros encontramos que ese sujeto que sufre la acción la sufre por que alguien la realiza, y ese por alguien es el complemento agente. En portugués, a voz pasiva se usa da mesma forma quando o sujeito gramatical sofre a ação verbal, indicando assim que o sujeito gramatical é o paciente de uma ação que é praticada pelo agente da passiva. Pero además, en portugués tenemos una voz pasiva analítica y una voz pasiva sintética. La estructura de la voz pasiva analítica es el sujeto más un verbo auxiliar, más el participio, más una preposición, más el agente de la pasiva. Por ejemplo, en portugués, o bolo foi comido por mim. O bolo, sujeito paciente, foi verbo auxiliar, participio comido, preposição por e agente da passiva mim. O chapéu foi comprado pelo meu filho. Sim? Outro exemplo. O chapéu, sujeito paciente, foi verbo auxiliar, comprado, participio, pelo es una conjunción de preposición más artículo. Meu
filho é o agente da passiva. En la voz pasiva sintética, la formación de estructura tiene que ver con el verbo transitivo más el pronombre se más el sujeto paciente. Es decir, comeu-se o bolo, comprou-se o chapéu e leram-se os livros. ¿Sí? En castellano, las frases en la voz pasiva sintética del portugués al español sería se comió la torta, se compró el sombrero y se leyeron los libros. Si lo queremos, el uso que nosotros le damos sería el bolo, la torta fue comida, el sombrero fue comprado y los libros fueron leídos, que es lo que más usamos. La voz reflexiva en portugués se usa cuando el sujeto gramatical es el que sufre y practica la acción. Por ejemplo, él se hirió con la tijera, me alimento siempre de forma saludable, yo me alimento, porque podría alimentar a otros, y ellos se miraron largamente, por ejemplo. En castellano esto se llama, es el uso de los pronombres reflexivos, no es una voz del verbo, ¿sí? En portugués presenta obligatoriamente un pronombre oblicuo reflexivo que puede ser me, te, se, nos, vos y se para el plural también, que actúa como objeto de un verbo en la voz activa. La voz reflexiva es considerada recíproca cuando están presentes dos sujetos que practican y sufren la acción uno del otro. Por ejemplo, se miraron largamente. Personas y número de los verbos. Las personas, o pessoas en portugués, es lo que indica a qué persona gramatical se refiere. Si es la primera persona es quien habla, la segunda es con quién se habla y la tercera es de qué se habla. Y el número es la forma que indica a cuántos sujetos se refiere. Singular es un único sujeto, por ejemplo, el nene habla, y el plural se refiere a más de un sujeto, como por ejemplo los chicos hablan o os meninos falam. Les recuerdo que en portugués las personas, en el portugués que nosotros estudiamos, en el portugués brasilero, la segunda persona no se usa, en su lugar se usa você, que es un pronombre de tratamiento, pero que se usa en forma familiar, como nosotros usamos en español el vos. Entonces las conjugaciones generalmente vamos a practicarlas en primera persona y en tercera persona, sin usar la segunda, porque no usamos el tú y tampoco usamos el vos. En cuanto a números, sí seguimos usando singular y plural. Los verbos pueden clasificarse en regulares y irregulares. Los verbos regulares son aquellos que no cambia el radical en su conjugación y tampoco la forma de conjugarlos en los modelos de conjugación. Y los verbos irregulares son aquellos cuya conjugación no se encuadra en el modelo fijo y tienen alteraciones del radical o de las terminaciones verbales. En portugués, verbos regulares são aqueles que não apresentam alterações no radical e são aqueles que se enquadram nos modelos fixos de conjugação verbal. Por exemplo, cantar, estudar, vender, aprender, partir, dividir. E os verbos irregulares são aqueles que não têm modelo fixo de conjugação verbal, apresentando alterações tanto no radical como nas terminações verbais. Por exemplo, o verbo por, dar, vir, fazer, ser, estar, haber y trazer. En este caso, la primera pregunta que tendríamos que hacer es cuándo yo uso el ser y cuándo yo uso el estar. ¿Sí? El verbo ser se utiliza
para los nombres, la nacionalidad, el estado civil, las profesiones, las direcciones, los teléfonos, la identificación, la posesión, el material, el origen, el destino, la finalidad, la dirección, los precios, la localización permanente, el tiempo, la hora y las características que son permanentes. El empleo del verbo estar son para estados que no son permanentes, para la localización que no está, que no es permanente, para la posición, para el vestuario y para el uso del presente continuo. En português, por exemplo, os usos do verbo ser seriam: ele é Luiz, eu sou brasileira, Marcos é casado, eles são engenheiros, meu endereço é Rua H, número 25, meu telefone é, isto é uma casa, aquele livro é meu, a mesa é de madeira, Paul é da Inglaterra, a caneta é para você, o lápis é para escrever, a praça é para lá, o café é R$3, o Maracanã é no Rio de Janeiro, hoje é quinta-feira e Maria é bonita. Maria é bonita sempre. Emprego do verbo estar. Hoje está quente, eles estão em casa, nós estamos sentados, Ana está de saia e blusa, eu estou lendo e vamos hacer de cuenta que Marina hoy está bonita. Então, Marina hoje está bonita. Quer dizer, hoy se puso linda, hoy se maquilló, se puso un vestido que le sienta bien. Eso sería para el verbo estar. Si Marina es linda, siempre es linda, entonces Marina es linda, es un estado permanente. Acá vamos a empezar a ver el presente del modo indicativo de los verbos regulares. En el cuadro pueden apreciar las terminaciones ar, er e ir. En portugués también tenemos la terminación or para el verbo por, que es poner, ya lo vamos a ver más adelante. En la primera columna yo tengo los pronombres. Eu es primera persona en singular, você, ele y ela, y a gente es todos nosotros, conmigo incluido, se usan en tercera persona. Nós es la primera del plural y vocês, eles y elas es la tercera del plural. Si ustedes aprecian, en el cuadro tenemos que para el verbo falar que termina en ar, se mantiene el radical en toda la estructura de conjugación. Para el verbo beber, que es de la segunda columna, terminados en er también. Y para el verbo partir, igual. Lo único que van a observar es la desinencia que va cambiando. Y va cambiando, y está en color amarillo para que resalte. ¿Sí? Eu falo en portugués, eu bebo y eu parto. Você, ele ou ela, a gente fala, bebe e parte. Nós falamos, bebemos y partimos, y ahí lo ven que es igual al español. Hablamos, bebemos, partimos. E vocês e eles ou elas falam, bebem y parten. Ahora vamos a comenzar con el presente del modo indicativo de algunos verbos irregulares. En este caso vamos a ver juntos el verbo vir, que es venir, y el verbo ver, que es ver. En el presente del indicativo, el verbo vir, venir, es eu venho, você, ele e ela e a gente vem, nós vimos, vocês, eles y elas ven. El verbo ver en el presente sería eu vejo, você, ele y ela y a gente vê, nós vemos, vocês ven y eles y elas ven. Si lo quiero decir en español, el verbo vir es yo vengo,
ellos vienen, nosotros venimos y ellos vienen. Y en el verbo ver es yo veo, ellos ven, ella ve, él o ella ve, nosotros vemos y ellos ven. Cuidado cuando los conjuguen. Ahora vamos a ver el verbo ler y oír. Como pueden ver, en la conjugación no se mantiene el radical en todos los casos. Eu leio, você, ele, ela e a gente lê. Nós lemos e vocês e eles e elas leem. Ouvir. Eu ouço, você, ele, ela e a gente ouve. Nós ouvimos, vocês ouvem, igual que eles y elas. Ahora vamos a ver el verbo por, que en español sería poner, y pedir, pedir em português. No presente do verbo por, eu ponho, você, ele, ela e a gente põe, nós pomos e vocês, eles e elas põem. Verbo pedir, eu peço, você, ele, ela e a gente pede, nós pedimos, vocês, eles e elas pedem. Voar e pentear. Voar é volar e pentear é peinar. Voar. Eu vou. Você, ele, ela e a gente voa. Nós voamos, vocês e eles e elas voam. Pentear. Eu penteio, você, ele, ela e a gente penteia. Nós penteamos, vocês, eles e elas penteiam. Verbos dizer, decir e fazer, hacer em espanhol. Verbo dizer. Eu digo, você, ele, ela, a gente diz. Nós dizemos, vocês, eles e elas dizem. Fazer. Eu faço, você, ele, ela e a gente faz. Nós fazemos, vocês, eles e elas fazem. Agora é a vez de saber e querer. Saber, igual. Querer, é verbo igual também. Eu sei, você, ele, ela e a gente sabe. Nós sabemos, vocês, eles e elas sabem. Eu quero, você quer, ele, ela e a gente quer. Nós queremos, vocês, eles e elas querem. Também no presente, o verbo poder e o verbo perder. Eu posso, você, ele, ela e a gente pode. Nós podemos, vocês, eles e elas podem. Eu perco, você, ele, ela e a gente perde. Nós perdemos, vocês e elas e eles perdem. Verbos crer, que é creer, e verbo rir, que é reír. Verbo crer. Eu creio. Você, ele, ela e a gente crê. Nós cremos, vocês e eles e elas creem. Rir. Eu rio, você, ele, ela e a gente ri. Nós rimos, vocês, eles e elas riem. Verbo construir, odiar e dormir. Presente do indicativo de construir. Eu construo, você, ele, ela e a gente constrói. Nós construímos, vocês constroem e elas e eles também. Presente do indicativo do verbo odiar. Eu odeio, você, ele, ela e a gente odeia. Nós odiamos e vocês, eles e elas odeiam. Dormir, presente do indicativo. Eu durmo, você, ele, ela e a gente dorme. Nós dormimos, vocês, eles e elas dormem. Ahora vamos a repasar y ver algunas actividades, en portugués actividades,
Sim, por exemplo, do dia a dia, passar roupa, planchar, lavar louça, lavar os pratos, cozinhar, lavar roupa, lavar a roupa, lavar o chão, limpiar o piso e varrer, barrer. Ler, dançar, bailar, pular, saltar, correr y escribir. En esta parte vamos a ver los verbos y sus usos, en realidad los verbos y todos los posibles usos de los verbos en determinadas expresiones, ¿sí? Por ejemplo, el verbo fazer, que es hacer, yo puedo usar para fazer compras, hacer las compras, fazer las uñas, hacer la manicure, fazer a cama, preparar la cama, fazer a mala, armar la valija, fazer natación, practicar natación, y fazer a barba, afeitarme, en español. Tomar, eu posso tomar café, tomar o café da manhã es desayunar, tomar un remedio, posso tomar inyección, nosotros en este caso sería ponernos la inyección, tomar un taxi, agarrar un taxi, y tomar baño, bañarse en portugués. El verbo bater es el verbo batir, posso bater bola cuando voy a hacer una picadita, bater o carro, chocar, bater papo, charlar, bater pernas, caminar, bater un bolo, batir una torta, bater palmas, aplaudir, y bater no otro cuando uno le pega a otra persona. Seguimos con verbos y usos. El verbo tirar, que es sacar, puede ser tirar boas notas, en castellano sería igual, sacar buenas notas. Tirar documentos, nosotros diríamos tramitarlos. Tirar ferias, en castellano sería tomar vacaciones. Tirar a media, sacarse la media. Tirar dinero es retirar dinero del banco. Y tirar una soneca es hacer una siesta. El verbo dar, yo puedo dar una bronca, puedo retar. Puedo dar aula, dar clases, dar una oleada, mirar, dar una descarga en el baño, bajar el agua, dar una gorjeta, dar una propina, y dar una festa, hacer una fiesta. El verbo fechar, que es cerrar, puede ser fechar a porta, cerrar la puerta, fechar los olhos, fechar los ojos, fechar la reunión, terminarla, fechar un negocio, concretarlo, fechar a panela es tapar la olla, y fechar a conta es cerrar una cuenta. Bueno, con esto terminamos esta introducción. Las imágenes son usadas del Facebook de Idiomas Brasil. Muy obrigada, muchas gracias. Cualquier duda me están avisando.